Bien. Hola, bienvenido al canal Johnny Plays. Y bien, nuevo video de Dead by Daylight, partida de Killer con el Demogorgon. Esta es la primera partida que juego después de 15 días de no abrir siquiera el juego, y me encuentro con que hay una nueva mecánica en el videojuego. Lo veo cuando juego de sobreviviente. Es sobre lo que quiero hablar un poco en cuestión del campeo. Cabe mencionar que yo cuando jugué esta partida de Killer aún no sabía que existía eso, por lo cual ni tenía idea. Aunque puede llegar a ser una estrategia el estar campeando a un sobreviviente en el Killer, no es que salga muy rentable, solo en ciertas ocasiones. Así es que mejor vamos a ver la partida. Sufro un poco debido a cuestiones de hardware, ya que sigo jugando con un muy mal mouse para videojuegos, lo que hace que no pueda tener un desempeño óptimo aunado al lag. Pero vamos a la planta procesadora de carne Gideon. El juego planta procesadora de carne Gideon. Bueno. Mejor que quede acá. Bien. Dale. Primer cuelguecito. ¿Dónde estarán los demás, Vale. La Mectomas. Ok. Vamos a ver quién está acá. ¿Dónde está esta mendiga? Vamos.
Las otras dos heridas. La obsesión va al gancho. Tengo solamente 2 tokens porque tuve que hitear a la obsesión. No he usado portales, pero ahorita me da igual. Supongo que se van a curar. Mira, nada más. Ok, descuelga. Están allá. Caray, si aquí es donde había puesto el portal. Me estoy norteando, pensé que lo había puesto de aquel lado, pero no. ¿Dónde estás? Ok. Veo a la otra. Cae. Pallet menos. ¿Dónde estás, Brujilda? Está arriba.
atores. Ay. Aguanta, bot, por favor. No sé dónde rayos siquiera está el bot. No recuerdo dónde lo tiré, siquiera. ¿Era arriba o abajo? Maldición. Debe de estar donde lo tiré, porque el bot por lo regular creo que no se mueve. Pero bueno, ahora encuéntralo, Johnny. ¿Estará abajo? Sí. Era su primer juego, Dale. Nice. Ah, bueno, 19 la Yunjin Lee, 21 Eida, Mech Thomas 26, 14 la Micaela. Con su linternita, cajita de herramientas, otra caja de herramientas. Y una marrón. Bueno, de esta no puedo decir que sea encaje, pero sí, la verdad es que jugó mal. Y en general, buena partidita, Bien, pues hasta aquí la partida del día de hoy. Como mencionaba al principio, no sabía que ya existía la nueva mecánica de campeo, en donde literal de sobreviviente te va apareciendo la barra de qué tan cerca está el killer del gancho, tratando de evitar el campeo. Y bueno, creo que no es la mejor estrategia, todos lo saben. De hecho, los killers lo llegan a aplicar en ciertas circunstancias. No es que fuera una estrategia 100% infalible, algunos trolls con el Leatherface, el Bubba, pero repito, era solamente por ser troll, no porque literal eso te vaya a dar la partida. Si te da la partida es porque los sobrevivientes se equivocan. Como tal, no hay una razón de ser del campeo, dado la naturaleza del videojuego. Lo que quiere uno como killer es estar todo el tiempo en chase, tratar de cazar lo más rápido que se pueda, dependiendo del sobreviviente, que también pueda mover la cámara, que también reaccione. Pero ahí es en donde viene una disyuntiva. ¿Por qué cargar hacia un lado los beneficios? Que yo sepa, ahorita del lado de los killers no han puesto algo que los ayude en general, ya que hay que rebuscar una actualización en donde en verdad ayude a los killers. Creo que la percepción de Behavior está equivocada también. Ellos mismos se han metido en un montón de problemas, ya que hacen las modificaciones a las pairs, pero no las hacen de forma adecuada. A la pair de Leatherface de Barbacoa y Chile le quitan bonificación de puntos, y eso la hizo muy poco atractiva. Como tal, la información de visión puede llegar a ser importante, pero tampoco es definitiva, Para mí, así como están poniendo ahorita lo del campeo, deberían de tener de base los killers el poder ver auras, ya que sería como una recompensa a que no campees.
Vas, haces cuelgue, ok. Tuvo el sobreviviente que haber tenido una chase, tuvo que haber gastado un pallet, saltar una ventana, algo de tiempo. Aún así, tuneleando, tienen opción, ya que ellos ya tienen prestado de base. Ahora como tal no puedes ejecutar al 100% el campeo. Entonces yo digo que sería justo tener una percepción de auras cada vez que haces un cuelgue, porque a final de cuentas tú ya hiciste parte del trabajo. Y a diferencia de los sobrevivientes, tú estás poniendo tu habilidad para tirar a un jugador, pero parte del desequilibrio creo que se puede ver en la partida. Según yo, esta no era una premade, hicieron una premade, eran malísimos. Ellos empiezan a gastar pallets como si los regalaran, no les sacan nada de provecho, si bien los ayuda a aguantar un poco en la chase, pero creo que se podían haber hecho mejores cosas. El mapa se presta para jugarle al Demogorgon, y esto también muestra parte del desbalanceo entre los diferentes killers. No entiendo por qué Nemesis, que es un personaje el cual a mí me gusta bastante, tiene que pegar un latigazo para meter la ponzoña. Ellos todavía pueden usar una vacuna para quitársela y literal te pueden estar molestando un montón. Si bien puede ayudar el cargar el tentáculo a nivel 3, el Demogorgon tiene el desmenuzar y recorre una buena distancia. Lo puede usar desde el principio quitea. No tienes que estar metiendo algo como una infección. Entonces todo ello hace que sea diferente jugar con cualquier killer. En cuanto a meter la presión, en la partida llego a tunelear y aún así lo sigo viendo como lo más efectivo, pero porque se van dando las cosas, más o menos los busco, ¿no? Ok, descuelgan, pues regreso al cuelgue. No se necesita mucha ciencia. Sin embargo, si es que pudiéramos tener una percepción de auras como killer de base, no como una perk, bueno, igual y se podría aventurar uno a tener un poquito más de juego, sabiendo que los sobrevivientes pueden llegar a ser bien abusivos. Ahorita que volví a empezar a jugar, 2 cajitas de herramienta verde con recambio, linternitas moradas, usando perks que les complementan a ellos, y literal se vuelve un infierno, más con los personajes que son débiles. Nemesis puede llegar a sufrir mucho, a diferencia de Pyramid Head o Demogorgon. Creo que se pueden hacer mejores cosas con ellos, por lo mismo que ya mencioné antes, pero creo que aún así los cambios no van a ser suficientes. De verdad, o sea, tienen que pensar las cosas antes de hacer los cambios. Si Behavior se decidiera a analizar bien las cosas, en donde no solamente analice con los datos duros, fríos, de decir cómo mató el killer a los sobrevivientes, a 1 o a 2, y basarse en ello y decir que está equilibrado el juego, ya que no es así. Todos sabemos que los killers tienen diferente poder, y me refiero a la diferencia no en cuanto a que sea mecánicamente, sino que a un poder te puede llegar a dar los 12 cuelgues, y con el otro igual y consigues 6, 7, tienes que tunelear, tienes que hacer todo lo necesario para poder siquiera ganar la partida. Pero bueno, la verdad no creo que lo vayan a hacer, y uno va a seguir viviendo de los malos jugadores, de que no sepan cómo correr, de que te tiren el pallet a la primera, solamente llegan, dropean y con ello ganan tiempo. El detalle es que cuando juegas en solo queue y si te toca a la mitad del juego hacer chase, luego ya no encuentras nada, y por ello es que no puedes aguantar y dar tiempo para que los otros compañeritos puedan reparar. Y seguimos en este bucle eterno de Dead by Daylight. Pero bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like, eso me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito, invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta comunidad. Te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo video en el canal. También invito a que te unas a Discord, te dejo el link en la descripción del video. Recuerda, te acompañó John, nos vemos en la siguiente, bye.